Lo que hemos estado haciendo hasta el momento es básicamente familiarizarnos con las ecuaciones diferenciales, ¿no? Lo primero que hicimos fue dar una definición de lo que era una ecuación diferencial. Dijimos que es una ecuación que contiene en su estructura pues una derivada o más derivadas. Del mismo modo, eh, dijimos también qué significaba que una función fuera solución a una ecuación diferencial, ¿no? Eh, Dijimos, a ver, si yo te doy una posible solución, la forma de ver si es o no es una solución, pues es sustituyendo y derivando, ¿no? Por supuesto que también las clasificamos y dijimos, a ver, existen varias clasificaciones de las ecuaciones diferenciales, de las ecuaciones en general, y dijimos que nosotros íbamos a utilizar tres, que era el tipo, el grado y el orden. Ahora, hasta el momento, nosotros no hemos visto un método de solución, ¿no? Lo que te he dado es una ecuación y una posible solución, pero si yo nada más te doy una ecuación, probablemente no sepas responderla. O que tú me digas cuál es la solución, cuál es esa función que cumple esas características. Y para esto vamos a empezar a ver métodos de solución. Y digo métodos porque dependiendo la ecuación, usaré un método u otro método. Es decir, por ejemplo, pensemos en las ecuaciones que ya sabemos trabajar. Si yo te dijera 3 igual a menos 2x más 4, ¿qué harías para encontrar la solución de eso? Y pregunto, ¿qué es lo que tienes que hacer más no cuál es la solución? Despejar, ¿no? Alguien diría, no, aquí hay que usar la fórmula general. Pues no, porque como tú ya has trabajado mucho tiempo con este tipo de ecuaciones, sabes que esta ecuación no se puede resolver con la fórmula general, porque no tiene las características adecuadas para poder ser aplicada. Tú sabes que una ecuación como esta debe ser resuelta a través de un despeje. Asimismo, si yo te digo esto, 0 igual a x cuadrada menos x más 1, o más 2, pues, alguien me va a decir, bueno, pues eso voy a utilizar la fórmula general. O puede ser una factorización. Es decir, dependiendo del tipo de ecuación que nosotros tengamos, vamos a utilizar un método u otro. Y así como cuando nosotros empezamos a aprender a resolver integrales, vamos a empezar de los métodos más fáciles a los métodos menos fáciles. ¿Te acuerdas que cuando tú empezaste a integrar, lo primero que te dijeron es, a ver, familiarízate con tu teoremario, ¿no? Ve los teoremas que tienes, fíjate si el integral que quieres resolver te aparece tal cual en el teoremario y sigue los pasitos. Y si no, haz un cambio de variable, ¿no? Y si no, por partes. Y si no, sustitución trigonométrica. Y si no, pues fracciones parciales. Y así sucesivamente. Entonces, eh, pues vamos a realizar uno de los métodos más sencillos, sino que el más, que nos va a servir además para rectificar lo que habíamos dicho con anterioridad, la que es como el centro, ¿no? Lo principal de una ecuación diferencial. Este método se llama método para ecuaciones separables. Bien, voy a empezar definiendo a qué nos referimos cuando decimos que una ecuación es separable. Ojo, con el paso del trabajo con ecuaciones, pues te vas a dar cuenta de cuándo una ecuación es separable y cuándo no, de solo verla. Esta definición que voy a decir aquí nos
dice cuál es la característica principal de una ecuación de una ecuación separable. Por el momento, si te queda duda de que una ecuación es separable o no, la recomendación sería ponerla en esta forma, como me dice la definición. Y ya puesta en esa forma, empezar a hacer el método. La verdad es que es bastante sencillo identificar cuándo algo es separable y cuándo no. Entonces, rápidamente vas a entender. Definición. Una ecuación diferencial ordinaria se dice separable si puede escribirse de la siguiente manera. Dos puntos. La derivada de y con respecto de x igual a una función que depende exclusivamente de x multiplicada por una función que depende exclusivamente de y. Si yo puedo escribir mi ecuación diferencial con esas características, pues aseguro que es separable. Voy a poner el primer ejemplo, primero de 4. Dice, y' es igual a x cuadrada sobre y cuadrada. A ver, lo primero que deberíamos relativamente de notar es que parece ser que nos conviene utilizar esta notación. Esto que está aquí dice la derivada de una función y con respecto de su variable x. Esto dice la derivada de y, ¿sí? Está refiriéndose exactamente a lo mismo. ¿Qué es eso? A la derivada de una función. Ahora, este método de repente se siente un tantito ilegal porque utiliza una notación. Acuérdate que esto es una notación, es un nombre. Dota a este nombre, dota a esta notación de una característica que tienen las fracciones. Es decir, de ver esto como si fuera un numerador sobre denominador. ¿Sí? Es decir, lo voy a poder despejar. Y está más o menos bien, pues, ¿no? Fíjate, lo primero es que si a mí no me queda muy claro que esto sea separable, pues lo voy a intentar primero escribir así. De tal suerte que esto lo escribo en esta notación, en lugar de poner y', pongo la derivada de y con respecto de x, y esto lo pongo como un producto, x cuadrada que multiplica a 1 sobre y cuadrada. Si te fijas, tengo una función que depende solo de x multiplicada por una función que depende solo de y. Según mi definición, pues esa es una ecuación diferencial separable. Ahora, lo bueno de utilizar esa notación y de ponerle esa característica como de fracciones es que yo puedo trabajar unos despejes. El método me pide que lo que debo hacer es todo lo que tenga que ver con x de un lado, del igual, y todo lo que tenga que ver con y del otro lado del igual. De tal suerte que este denominador, que es el diferencial de x, lo puedo pasar de aquel lado multiplicando, y este y cuadrada que está dividiendo lo puedo pasar del otro lado multiplicando. Y me quedaría así. Y cuadrada de y es igual a x cuadrada de x.
Fíjate, haciendo esos despejes ya ocurrió que todo lo que tiene que ver con Y está de un lado y todo lo que tiene que ver con X está del otro lado. Es decir, los separé. Y fíjate, utilizar la notación con esta característica, pues ya me sugiere, ¿no? Me dice algo y me dice, oye, ahí está la solución, ya nada más escríbela. Porque en realidad a esto, ¿no? Así como está escrito, le hace falta algo, se siente incompleto, ¿qué es? La integral, ¿no? Es decir, lo que aplico a la izquierda, aplico a la derecha y ya queda ahí bastante fácil de responder, ¿no? Es decir, esto quedaría como y cúbica tercios más C1. Nosotros sabemos que existen una clasificación de integrales, ¿no? Que se puede clasificar en dos, definidas e indefinidas. Lo que diferencia una integral definida a una indefinida es un pedazo de información extra. Las integrales definidas tienen los límites de integración. Me dicen de dónde a dónde estoy contando esa área. Y una característica de las integrales indefinidas es que como no tienen los límites de integración, entonces a mi solución tengo que agregarles una c. Ahora, estas de aquí son integrales indefinidas. Entonces, pues les tengo que agregar a cada quien su c. Por eso aquí le estoy poniendo c1. De este lado me quedaría x cúbica tercios más c2. Ojo, c1 y c2 son nada más ni nada menos que unas constantes, un número cualesquiera. ¿Lo sé? ¿Sé cuál es? No lo sé. Si no tengo más información que solamente eso, solamente es un número cualquiera. Y tenemos que tener siempre esto en mente, que esto es un número cualquiera, porque durante el trabajo algebraico vamos a ir jugando con esas Cs. Fíjate, lo primero es que esto de aquí, pues ya es una solución. Pero como a nosotros nos gusta no dejar ahí las cosas horribles, vamos a escribir esto de la forma más elegante posible. Y en el caso de las ecuaciones en las que la y pueda ser despejada, pues vamos a despejarlas. Ahora, por lo general intentamos quitar los denominadores. ¿Qué hago para quitar estos denominadores? Multiplico por 3 todo, ¿verdad? Entonces me queda y cúbica más 3c1 es igual a x cúbica más 3c2. Y fíjate el trabajo que voy a empezar a hacer con las constantes. Dije que c1 es un número cualesquiera. ¿Y cuánto es un número cualesquiera multiplicado por 3? Pues un número cualesquiera. Ah, pues entonces no tiene sentido que le ponga 3c. Sigue siendo c, un número cualquiera. Misma idea para este. ¿Sí? Voy a ir haciendo esa contracción de los constantes. Eso básicamente para simplificar el trabajo del álgebra, ¿no? Ahora, y cúbica es igual a x cúbica más c2 menos c1. C2 es un número cualesquiera, C1 es un número cualesquiera. ¿Cuánto es un número cualesquiera menos un número cualesquiera? Pues es un número cualesquiera, entonces no tiene sentido que escriba C2 menos C1. C. Por último, Y es igual a la raíz cúbica de X cúbica más C. Solución. ¿Qué debería hacer para saber si mi resultado es correcto? Derivar y sustituir aquí y sustituir acá esta Y, ¿verdad? Y si estoy bien, ¿qué va a pasar? Me queda una igualdad, punto. Si no estoy bien, pues no me queda una igualdad y punto, ¿no? ¿Fácil o súper fácil? Súper fácil eso. Bien, ejemplo número 2.
La derivada de y con respecto de x, que es igual a 6x cuadrada sobre 2y más coseno de y. A ver, de lo que aprendí en el ejercicio anterior, nosotros deberíamos rápidamente visualizar que eso es una ecuación separable, ¿no? No tengo necesidad de escribirlo como una multiplicación. Digo, si no te queda claro que esto es separable, basta con poner 6x cuadrada que multiplica a 1 sobre 2y coseno de y, donde un factor solamente depende de x, el otro factor solamente depende de y está escrita con la notación que deseo, ¿no? Esta de la derivada de y con respecto de x. Bien, como ya sé que es separable, puedo empezar con el método. ¿Qué dice el método? Que debo dejar todo lo que tenga que ver con x de un lado, todo lo que tenga que ver con y del otro lado. Bien, entonces quedaría 2y más coseno de y es igual a 6x cuadrada de x. Todo lo que está, todo, ¿no? Todo lo que depende de x de un lado, todo lo que depende de y de un lado, ya lo separé. Entonces integro, integral de la izquierda, integral de la derecha, de tal manera que me quedaría 2, que multiplica la integral de y más la integral de coseno de y igual a 6 por la integral de x cuadrada de x. Recuerden que esto que estoy haciendo de separar los escalares y separar las sumas, se puede hacer porque la integral es una aplicación lineal, es una transformación lineal. Y dos características importantes de las transformaciones lineales es que separan sumas y sacan escalares. Otra forma de decirlo es que meten escalares y juntan sumas. Ejemplos clásicos de transformaciones lineales, los límites, la derivada, las integrales, las transformadas de Laplace. Todas esas separan sumas, sacan escalares. ¿Sabes? 2, que multiplica la integral de y. La integral de y es y cuadrada sobre 2, más la integral de coseno de y, pues seno de y, más c, igual a 6, que multiplica a x cúbica sobre 3, más c. A ver, bueno, voy a poner C1 y C2. Para todos es claro que aquí debí de haber puesto su propia C, aquí su propia C y aquí su propia C. Y que aquí me debió haber quedado 2y cuadrada sobre 2C1 más seno de y C2 más, digo, igual a 6x cúbica de 3 C3, pero que C1 y C2 las hubiera sumado de todos modos y que esta C1 la voy a pasar para acá y me va a quedar C2 menos C1 y que voy a decir que no tiene sentido que haya puesto esta C ni esta C y que así está mejor. Ok, el trabajo con las constantes, ¿no? Tiene que ser en un momento como preciso para que no se me vaya a ir un coeficiente de verdad, pero este quehacer algebraico se va haciendo más sencillo para que nuestras operaciones algebraicas integrales no tengan complejidad. Ahora, este y este se van, y este con este se convierten en un 2, ¿no? Me quedaría y cuadrada más seno de y es igual a 2x cúbica más c. Como ves, aquí no podemos tener esa elegancia que nos gusta porque no podemos despejar y. Entonces, si no puedo despejar y, otra forma elegante de escribir las ecuaciones es en esta forma de ecuación como de polinomio, ¿no? Sin denominadores y así. Entonces, una forma de representar, o sea, esto ya está bien, ya esta es la solución. Pero una forma de representarla más bonita, pues, sería y cuadrada más
seno de y menos 2x cúbica igual a c. Solución. Ejemplo número 3. Y' igual a x cuadrada y. Esa básicamente ya está separada, ¿no? Uno de los factores depende solo de x, otro de los factores depende solo de y. Lo único que debería hacer ahora es cambiar la notación. En lugar de ponerla como y', debería ponerla como la derivada de y con respecto de x. Y separar. Estuvo muy rápido, ¿no? Ya la separé. Integro ambos lados. ¿Cuál es la integral de 1 sobre y con respecto de y? Logaritmo natural de y. Logaritmo natural de y. Si no le pongo el apellido, ¿no? Si yo nada más hablo del logaritmo, me estoy refiriendo al logaritmo común, al LOG, al de base 10. ¿Sí? Logaritmo natural de y. ¿Y cuál es la integral de x cuadrada? X cúbica tercios más c. ¿No? Ya, si me permiten el atrevimiento, no voy a ponerla hacia acá, luego voy a explicar por qué no, ya nada más ahí, más c. Ahora, ¿es la respuesta? Sí. ¿No? Pero, pues, ¿y la elegancia? ¿No? Entonces voy a despejar y porque se puede despejar y. ¿Qué hago para quitar ese logaritmo natural de la variable y? Una función exponencial de base e. ¿No? Entonces me quedaría e elevado al logaritmo natural de y es igual a e elevado a la x cúbica tercios más c. Antes de continuar, quiero que reflexionen en la siguiente pregunta. Si yo tengo dos bases iguales, elevadas a exponentes diferentes, cuando yo las multiplico, ¿qué le pasa a los exponentes? Se suman, ¿no? Por ejemplo, x cuadrada por x cúbica, mismas bases, x, multiplicadas, x cuadrada por x cúbica, se suman los exponentes, me queda x quinto. Entonces, cuando yo veo dos exponentes que están sumando, puedo hacer lo inverso, ¿no? Quiere decir que esto lo puedo escribir con el producto de dos bases iguales. ¿Eso es claro? Bien, entonces, la función exponencial de base e con el logaritmo natural se cancelan, ¿no? Son inversas. Y me queda que y es igual a e a la x cúbica tercios por e a la c. Para todos es claro que e es un número y que c es un número cualesquiera. Y un número elevado a un número cualesquiera, ¿qué es? Es un número cualesquiera. ¿Cómo puedo escribir los números cualesquiera? Como c. Entonces, en realidad esto lo debería poder escribir como y igual a c e a la x cúbica tercios. Cuando estamos trabajando con ecuaciones diferenciales, hay algo como que es similar a cuando trabajo con integrales. Y en este caso particular me refiero a que si a mí me da una ecuación diferencial con un tipo de información extra, voy a poder saber quién es esta c.
Así como cuando yo integraba, cuando no me daban los límites de integración, mi respuesta me quedaba con una C. Pero si después me daban los límites de integración, pues ya podía saber quién era esa C en particular. Pues lo mismo pasa con las ecuaciones diferenciales. Si nada más me dan la ecuación, pues mi respuesta va a ser con una C. Pero si me dan algo extra, puedo calcular esa C. Y antes de hablar de ellos, necesito que recuerden, ¿sí? Porque no quiero que se les vaya nunca de la mente, que Y es la forma muy abreviada en la que nosotros nos referimos a una función que depende de X. ¿Sí? Es decir, en lugar de poner f de x, simplemente pongo y. Pero es una función que depende de x. Y si yo te digo evalúa la función y en 5, lo que significa es que ya que sepas qué es esa función, quitas todas las x y en lugar pones 5. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Para todos es claro eso? Ok, entonces, este tipo de problemas se llaman problemas de valores iniciales. También conocidos como PVIs. Ahora, no importa qué método esté yo utilizando o qué tipo de ecuación diferencial esté yo tratando de resolver, siempre puede haber un PVI. ¿Por qué? Porque un PVI es un problema que me da una ecuación, pero que además me da una restricción, una característica que debe cumplir la función que quiero. Ejemplo, este es el ejemplo número 4 y con este cierro nos ponemos a trabajar. La derivada de y con respecto de x es igual a 15 menos 3y. Y además esto está sujeto a que y evaluada en 0, quiero que sea 0. ¿Sí? Ojo, que sea 0, 0 y 0 no quiere decir que siempre va a ser así. ¿No? Ahí puede ver yo puesto y evaluada en 1 igual a 8. ¿No? O y evaluada en menos 5 igual a un medio. ¿No? Lo que sea. Bien, pues vamos a empezar a trabajar. Primero, pues voy a ver si puedo separarlo. Entonces me quedaría de aquí, de y es igual a 15 menos 3y de x. No está bien separada porque esta parte de aquí depende de y. Entonces debería estar del otro lado. Es decir, esto me debería de quedar como dy sobre 15 menos 3y es igual a dx. ¿Dx está solita? Es pregunta. No, ¿quién la acompaña? Un 1, ¿verdad? El lado izquierdo se puede integrar con cambio de variable. Entonces, sea u igual a 15 menos 3y, la derivada de u es igual a menos 3 de y. Es decir, que esto debería poderse escribir como menos un tercio de la integral de 1 sobre u de u igual a la integral de dx. ¿Sí? Esto que estoy escribiendo en esta línea es lo mismo que esto que estoy escribiendo en esta línea bajo el cambio de variable. Y eso me quedaría como menos un tercio que multiplica el logaritmo natural de u igual a x más c. Voy a multiplicar todo por menos 3 para evitar ese denominador horrible. Y me queda logaritmo natural de u es igual a menos 3x más c. El menos 3 que debería estar multiplicando a c lo absorbe, no es un número cualesquiera. Y esta u, pues la regreso a su forma original, que es 15 menos 3y igual a menos 3x más c. Del ejercicio anterior sé que puedo aplicar una función exponencial y me quedaría 15 menos 3y es igual a e a la menos 3x por e a la c menos 3y
es igual a c e a la menos 3x menos 15. ¿Me estoy saltando? Todas lo que absorbe la c y las reglitas son algunas de despejes, ¿no? Todo sobre menos 3. Y es igual a c e a la menos 3x sobre menos 3 más 5. Es decir, menos 15 sobre menos 3, menos entre menos más, 15 entre 3, 5. Ojo, aquí hice a propósito una falta de elegancia, nada más para hacerle evidente. C sobre menos 3, ¿cuánto es? C, ¿no? Un número cualesquiera, entonces puedo escribirlo simplemente así. Si yo estuviera trabajando un problema de ecuaciones diferenciales cualesquiera, aquí ya hubiera terminado. Pero resulta que esto es un PBI, es decir, tengo una información extra. ¿Cuál es esa información? Ah, es que si yo a Y, esta Y, la evalúo en 0, es decir, que CE a la menos 3 por 0 más 5, eso debe ser igual a ¿qué? A 0. Cuando yo evalúo Y en 0, eso es igual a 0. Entonces, me queda que CE a la 0, porque menos 3 por 0 es 0, más 5 es igual a 0. ¿Cuánto es C a la 0? 1 por C. C más 5 es igual a 0. C es igual a menos 5. Quiere decir que la solución a este problema PBI es Y es igual a menos 5E a la menos 3X más 5. ¿Sí? De esa manera calculo el valor de C.